Hola, soy Juan de caldereriaonline.com y en este vídeo te voy a mostrar cómo desarrollar una esfera y luego voy a hablar un poco sobre los diversos tipos de conformación de esferas en calderería. Entonces, aquí estoy ya ingresado en caldereriaonline.com, estoy en la página de configuraciones. Y bueno, vemos que podemos dejarlo así como está, ya estaba guardada, así que voy directamente al desarrollo de chapas en lo que son las esferas. Voy a tomar el caso más general de esta esfera en dos filas que no es semiesfera como es los otros casos y vamos a ir ingresando los valores. Entonces tenemos, por ejemplo, de 1 vamos a hacer una esfera de 2 metros de diámetro con un espesor de 10 milímetros. Para el ángulo A, que es esta parte, voy a tomar 45 grados para todo el sector, va a ser 22,5. Voy a tomar 45 grados aquí también, o mejor dicho, voy a empezar de menos 22,5 aquí a 22,5 hasta acá. Perdón, 22,5 aquí, con lo que voy a tener este sector y este sector angularmente iguales y vamos a aplicar que cada una de estos segmentos esté dividido en 8 partes. Entonces procedo a calcular el desarrollo. Tenemos entonces un sector del primer segmento y un sector del segundo segmento. Hago la descarga y nos vemos en nuestra plataforma CAD. Entonces aquí estoy en mi plataforma CAD, abro el último archivo que descargué, que será la esfera desarrollada. En este caso no vamos a tener representación en 3D, pero bueno, tenemos todos los datos de los ingresos, la esfera y todos los datos aquí, lo que son las configuraciones, lo que son los ingresos, los parámetros ingresados y la descripción y la fecha de creación del archivo. Y aquí tenemos entonces el casquete, los diversos sectores, que sería en este caso hicimos solamente un casquete de espesor 10 y aquí podemos ver que tenemos 8 sectores y 8 sectores aquí también. Y así obtuvimos el desarrollo de la esfera con casquete y zonas esféricas en varias secciones, según nuestro ingreso. Como ya mencioné, las esferas no son superficies desarrollables. Hay bastante de matemática detrás de este concepto, pero básicamente una superficie desarrollable es una superficie que puede ser aplanada sin distorsión. Lo que es, en nuestro caso, y la aplicación práctica de calderería es de la forma opuesta. O sea, empezamos con el desarrollo plano y sin distorsión y lo transformamos a la forma deseada, como cilindros, conos, transiciones, bifurcaciones, ramales, etc., mediante plegado o cilindrado del desarrollo plano de chapa. En el caso de las esferas, el curvado no es lineal en una dirección como en el caso de un cilindro o un cono o una esquina de una transición de rectángulo a redondo, sino que es radial. En el caso de caldereriaonline.com, la realización del desarrollo se considera sin estiramiento ni de reducción del espesor de la chapa metálica. Para esferas, este es el caso de lo que conocemos en inglés como dishing o conformado esférico. A diferencia del dishing, otros métodos de fabricación de esferas sí implican reducción del espesor o estiramiento de la chapa metálica. Y como esta deformación varía en función de muchos factores diferentes, no se puede tener en cuenta en el método de cálculo.
Entonces también existen el mandrilado, el estampado e incluso el hidroconformado. El mandrilado es el proceso en el que una chapa plana se transforma gradualmente presionándola contra un mandril giratorio semiesférico en este caso. Este método suele utilizarse para esferas de paredes relativamente finas. El estampado o la embutición profunda consisten en dar forma esférica a una chapa metálica mediante una serie de matrices. Este método se suele utilizar para esferas de tamaño pequeño o mediano y es adecuado para la producción en serie. Por último, también existe el hidroconformado, que consiste en aplicar presión hidráulica para dar forma a un objeto de chapa metálica, como por ejemplo un objeto formado por secciones de conos, ya sea mediante una matriz o molde con forma esférica deseada o incluso sin molde. Este método podría ser aplicable a esferas delgadas completas. En los dos primeros casos siempre se considera un material sobrante o un margen que luego es eliminado mediante mecanizado. Bueno, para ir terminando, volviendo al dishing, la deformación solo es perpendicular a la superficie de la chapa y el estiramiento y la reducción de espesor son mínimos. Se trata de un proceso conformado en el cual se da forma cóncava o de cuenco a una chapa plana. Se suele utilizar para crear superficies curvas de cierta profundidad, tanto para tanques finos como gruesos y de tamaño medio, desde medio metro de diámetro hasta gigantescos tanques esféricos. En el dishing se da forma a segmentos o piezas individuales que luego se soldarán para formar la estructura esférica completa. Este es el método que utilizamos varias veces cuando trabajaba en un taller de calderería de chapa metálica. Siempre enviábamos los desarrollos de los segmentos a nuestro proveedor de conformado de casquetes por dishing. Espero que este vídeo te haya resultado interesante e instructivo. Subiré más videos como este para otros desarrollos. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día.